No se me van a dormir, hermanos, de por sí. Soy lento y con la luz apagada está más fácil. ¿10? Si adelantan el momento. Este es el texto que vamos a basar el tema hoy, hermanos. Si Jehová no edifica, entonces estamos edificando, hermano. Creo que lo que tenemos que decir hoy, y bueno, voy a estar insistiendo en eso. Espero no ser muy insistente, solamente quiero marcar que todos sabemos que el tema es básico, ¿no? Nosotros sabemos que si Jehová no está con nosotros, las cosas no funcionan, pero lo tenemos en concepto. Entonces yo quisiera ampliarlo un poco más a la parte práctica y que todos entendiéramos que Jehová tiene que edificar la casa, pero tiene que trabajar junto con nosotros. Esto es algo que tenemos que dejar muy claro. Miren, esta serie de predicaciones de la familia, como el proyecto de Dios, tenemos que conjuntarlas de manera que nos sirvan para que nuestras familias se embonen, se fortalezcan. Y bueno, el Salmo 27 en esta ocasión va a ser nuestra base. Los salmos del 120 al 134 son conocidos como cánticos de las buenas. En opinión general, de los que conocen, son conocidos como el himnario de los peregrinos que subían a Jerusalén para celebrar las fiestas anuales. Sí recuerdan que de todos los pueblos iban a Jerusalén porque ellos tenían la concepción de que solo en la casa de Dios estaba Dios. Entonces iban a visitar a Dios y subían para llevar las celebraciones y llevaban ofrendas. Normalmente cuando ellos iban en el peregrinaje, pues no era un camino sencillo, era dificultoso. Tenían que quedarse a dormir en algunos lugares y había también peligros como los hay ahora, como viajar y bueno, que se dañara algún transporte, algún animal, que les pasara algo en el camino. Cosas como esas eran comunes, pero como iban en familia, se iban ayudando unos a otros. ¿De acuerdo? Entonces la convivencia y la comunión entre todos ellos era bastante buena, era muy, muy intensa. Nosotros entonces podríamos entender que si iban muchas personas caminando y alguien necesitaba alguna ayuda, entre ellos mismos se proporcionaban esa ayuda. ¿Ok? Los salmos, estos del 120 al 134, son, si los leemos, vamos a encontrar ahí todas estas posibilidades. Ellos hablaban con Dios y le decían, Señor, si estamos perdidos, tú nos diriges, si algo nos pasa, tú nos proteges, tú no permites que perdamos el rumbo, tú nos cuidas de los animales, nos cuidas de los robos, nos cuidas de todo eso. Entonces, estos salmos son un compendio de todo lo que ellos podían cantar en agradecimiento al Señor. Estos salmos expresan el gozo de ir a celebrar a la casa de Dios. Cómo ellos se organizaban y en medio de ese peregrinaje que no era tan sencillo, ellos expresaban que tenían mucha alegría de ir caminando hacia la casa de Dios. El viaje se hacía en familia y eran muchas las familias. Si leen en Lucas 2, 39 al 45, pues lo hacían en un ambiente festivo y de mucha comunión. Yo me supongo que si fueran mexicanos, pues hacían un campamento y sacaban una guitarra a la luz de la fogata y entonaban ahí cantos y bueno, podían platicar con sus familias y con sus hijos de todo lo que ellos iban a hacer en ese momento. Había dificultades y peligros durante el viaje, pero ellos confiaban en Dios para librarlos de todo mal. Así dicen estos salmos. En cuanto al tema del Salmo 127, podríamos resumirlo diciendo que a menos de que Dios esté en el centro de tu vida, personal o nacional, todo esfuerzo humano será en vano. Y bueno, el concepto pues es muy entendible, no creo que sea necesario explicar nada más. Este salmo expresa la dependencia que nosotros tenemos de nuestro Dios, pero disfrutando la aventura, es decir, percibiendo cómo Dios interactúa bendiciendo nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro país y el mundo entero. Y esta es la forma en la que nosotros deberíamos de experimentar nuestra aventura propia, nuestra aventura personal. Es decir, nosotros enfrentamos todos los días y deberíamos de ir descubriendo cómo Dios interactúa con nosotros, bendiciendo a nuestra familia principalmente, y luego nuestra comunidad, nuestro trabajo, nuestra ciudad, nuestro país y el mundo entero. Cómo Dios interactúa y cómo mueve todas las piezas. Pareciera, hermanos, cuando vemos guerras, rumores de guerras, a un loco güero haciendo aranceles, pareciera que todo está fuera de control, pero Dios está en control.
Y esto es algo que nosotros tenemos que tener bien claro, porque nuestra dependencia no se mueve, es inamovible. Así que Él puede esforzarse en hacernos sufrir, pero Dios nos protege, Dios está con nosotros. Así que no hay nada que temer. El temor debería de caminar hacia el lado de nosotros, no estar con nosotros, ni rodearnos a nosotros. La confianza que nosotros deberíamos de tener es disfrutar el viaje, disfrutar la aventura, porque esto va a pasar y Dios nos va a proteger. Eso tenganlo por seguro. Estas cosas han pasado toda la vida y ha habido mucha gente que en su locura de conquista y en su locura de hacer este tipo de cosas nos hostigan, nos hacen sentir inseguros. Pareciera que nosotros estamos dependiendo de ellos, pero no es así. La dependencia de nosotros es a nuestro Dios específicamente. Amén. El día de hoy voy a tener 5 secciones, hermanos. Espero que sean cortitas. ¿Ok? Ustedes me ayudan para eso. Me van diciendo. ¿Ok? Estas secciones vamos a hablar de la dependencia de Dios, porque es importante saber eso. Vamos a hablar de la segunda parte, que tenemos que descubrir nuestra misión personal. Tenemos también que ver que tenemos esfuerzos que nosotros hacemos para descubrir esa misión, pero que son esfuerzos personales y que resultan en un esfuerzo inútil. Tenemos que descubrir eso para poder enfocar nuestras fuerzas y dejarnos guiar por el Espíritu, como lo vimos en la mañana, en la lección de la mañana. El cuarto tema será sensación de frustración, que a veces cuando vamos caminando sentimos como que Dios se fue y no nos guía, y a veces caemos en fracaso, tenemos pérdida, lloramos, o tenemos alguna sensación de soledad, de que nuestros planes no fueron de acuerdo a lo que Dios quería para nosotros, y bueno, nosotros nos lamentamos de que esto fuera así. Pero finalmente nosotros tenemos un proyecto de vida que es de Dios, y ese es el que finalmente vamos a tener que orientar. ¿Me siguen en eso? Bueno, vamos a descubrirlo, hermanos. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos una dependencia total de nuestro Dios. ¿Ven las manos ahí? Estamos en esas manos poderosas, que el Señor nos cuida con tanto cariño, que nos lleva como si fuéramos en alas de águila. No hay un lugar más seguro que las alas del águila, hermanos. Van sus polluelos ahí y ella se va acomodando para que no se vayan a caer, que no se rueden, y si alguno se cae va por él y lo vuelve a subir. ¿Ok? Así de seguro es Dios por nosotros. La primera enseñanza que tenemos que descubrir, hermanos, es que todo en la vida del hombre depende de la bendición de Dios. Piénselo un momento. No hay una sola cosa que suceda en su vida y en la mía que no dependa de Dios. Piénselo. Las más trascendentes y las más importantes están con Dios. Y las más pequeñas, las más pequeñas de todas, las mínimas, también están en manos de Dios. Si tú respiras, si una hoja del árbol se mueve, está Dios ahí. Piénsalo. La magnitud de este control que tiene Dios, ni siquiera lo tenemos nosotros conscientes. A veces Dios hace cosas buenas para mí y que parecen malas para la otra persona, y convergen en donde los dos fueron buenas para Dios. Y a veces a mí me suceden cosas que son diferentes a las que yo esperaba, pero me producen un bienestar. Y a otras personas les parece bien, les pasan las cosas que ellos esperan y les dan beneficio a esas personas. Y Dios está manejando cada vida. Y nos interactuamos de tal forma, hermano, que yo le puedo hablar del mensaje a una persona que necesitaba en ese momento y le doy las palabras que necesitaba. Y a lo mejor al mismo tiempo estoy hablando con otra persona y tengo 6, 7, tal vez 10 años hablándole y no ha entrado ninguna palabra del mensaje en esa persona. Pero llega una sola persona con una palabra clave y toca y cae el mensaje. Un canto, una experiencia, una caída, una pérdida, cualquier cosa puede mover la emoción del ser humano y cambiar tan radicalmente que podemos convertirnos en una estrella de rock diabólico y cantar vulgaridades incluso, y después cantarle a Dios cosas de alabanzas. Tan radicalmente como eso. Así que todo en la vida del hombre depende de la bendición de Dios. Sigan pensando en esa idea. Dios debe estar presente en nuestra vida como el constructor de la casa. Por eso dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Porque si ven la frase, hermanos, es contradictoria, ¿no les parece? Porque Dios edifica, pero en vano trabajan los que la edifican.
Entonces, ¿quién es el que edifica? Entonces, el que está edificando también tiene su parte, ¿no? Porque entonces no diría en vano trabajan los que le edifican. ¿Me expliqué en eso? No quisiera rebujarlos en eso. Dice los dos edifican. ¿Por qué Dios no quiere quitarte el lugar? Tú estás haciendo tu trabajo y Dios trabaja contigo y bendice esa parte. Dios debe estar presente como el constructor de la casa. Tú tienes tus planes y tú dices, por aquí voy a hacerlo, pero Dios tiene un plan. Cuando tú dices tus planes a Dios, Dios se sonríe. ¿Han oído esa frase? ¿Por qué? Porque Dios sabe para dónde va a ir finalmente. El único que no sabe eres tú, pero confía y Dios va a cumplir el plan como Él lo tiene planeado para ti. Y a pesar de nosotros, Dios va a hacer el plan, así como Él lo quiere para ti y para mí. Y siempre, hermano, siempre es bueno. No dejemos de pensar en eso. Debemos de tener en Dios, lo debemos de tener presente como el proveedor del mundo. No somos nosotros los que fuimos al mandado y compramos. Él proveyó todas las cosas para que nosotros las tuviéramos. Piénsalo. A veces decimos frases como esas y las vemos muy triviales, pero no son nada triviales, son milagros todos los días, porque Él provee todos los días. ¿No ha faltado nada en tu casa o sí ha faltado algo en tu casa? Él provee cada pequeña cosa que nosotros necesitamos y a veces tenemos cosas de más que no necesitamos, pero ahí están, por su sorpresa. También debemos considerar a Dios como el protector de la ciudad. ¿Por qué creen que la ciudad no se ha vuelto un caos total? Estamos en medio de un caos. Hay violencia por todos lados. Hay abusos. Hay personas que no saben dirigirse. Hay jóvenes que andan haciendo cosas que no deben hacer. Y algunos de nosotros nos tenemos miedo y nos encerramos y dejamos de hacer lo que deberíamos de hacer. Pero Dios protege la ciudad. Y si Dios no estuviera ahí, en vano vela la guardia, dice también el Salmo 27, 127. También a Dios deberíamos de verlo como aquellas cosas que da a la humanidad para su felicidad. Piensa en esto. Él da el sol, Él da la lluvia, Él da la luz de la luna, Él da el tiempo de luz y el tiempo de oscuridad. Él da las etapas del mundo, es decir, el verano, el otoño, el invierno a su tiempo. Él dice cuánto tiempo duran, cuánto tiempo tardan en estar, cuánto deben estar. Y a veces nosotros decimos, es que los tiempos han cambiado. ¿Por qué sigue el mundo manteniéndose como se está manteniendo ahora? Nos lo estamos acabando y nos hemos esforzado mucho por acabarlo, pero está tan bien planeado y es tan perfecta su creación que se ha mantenido. ¿Cuántos años debería de haberse acabado ya el agua aquí? Y Dios ha dado estos milagros para nosotros. Hace 6 años yo recuerdo haber iniciado en la planta una certificación ambiental en la cual estuvimos investigando datos sobre el agua y participamos en el Comité de Cuenca del Agua aquí en el Comité de la Ciudad. Y las personas que estaban trabajando en el Comité de Cuenca decían que solamente 5 años íbamos a tener agua. Ya pasaron 10. Ellos decían 5 años, ahorita están diciendo 7. ¿Por qué siguen diciendo 7 si eran 5 hace 10? Bueno, Dios provee, Dios está ahí. Claro. Y ellos probablemente no sepan cómo, o a lo mejor se lo explican cómo. Pero no ha faltado. Dios ha estado ahí. ¿Se dan cuenta? Estas son las cosas que nosotros tendríamos que tener bien seguras. Nuestra vida está dependiente de Dios. Si llegase a dar el caso, que no lo deseo para nadie, pero que tuviéramos una enfermedad terminal, algunos de nosotros desfalleceríamos. Pero piénsalo, y nosotros estamos dependientes de Él. Así que si Él quiere que eso pase, hay que confiar en Él. ¿No? Y hay que confiar en sus promesas. ¿Sigues en eso? Puede ser duro, ¿sí? Puede doler porque no quieres, pero es necesario irnos. Así dice la Escritura. Lo único que tenemos seguro es la muerte. Y puede pasar. Un accidente, Dios no lo permita, puede cambiar tu vida radicalmente y la de tus hijos y la de las personas alrededor. Pero nosotros dependemos de Dios. Esa dependencia, como dice el Salmo, debe estar tan segura, tan llena de nosotros, tan dentro de nosotros, que debe darnos esa confianza para movernos
sabiendo que Dios está en control de todas las cosas. Nuestros hijos van a salir adelante. Decía mi abuela, es que me preocupo mucho. Oraba una y otra vez porque salíamos nosotros de viaje y oraba y no dejaba de orar y decía, yo voy a seguir orando. Ya esa oración ya no la tenemos, pero Dios se ha encargado de seguir cuidando. Amén, amén. Porque la promesa no está en la oración de mi abuela, está en Él. ¿Te das cuenta? El deseo de mi abuela seguramente subía como no era agradable. Y él la recibía y la respondía. Y la responde hasta hoy. Pero Él está a cargo de todo. Esa dependencia es la que deberíamos de tener bien clara en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando vengan problemas y cuando estemos en la alegría. No debe variar nunca. Debería estar, es lo más seguro que deberíamos de tener. Ni siquiera la muerte debería estar tan segura como la protección y la dependencia que tenemos nosotros de Dios. Sigan en esto, segunda enseñanza, la casa. Nosotros pensamos siempre cuando decimos la casa, pues en la edificación en la que vivimos, ¿verdad? Y esto es, cuando dice el Salmo, si Jehová no edificare la casa, ¿a qué se refiere? ¿A la casa donde vivimos, a las cuatro paredes del edificio? ¿A cuántas cosas se puede hacer referencia? Síganme. Directamente pensamos en la edificación o en la construcción en la que una familia vive. El palacio donde un rey vive o el lugar con láminas que alguien se hizo para cubrir a su familia. Con lámina de cartón o debajo de un puente. ¿Te das cuenta? Esa puede ser la casa. Pero hay otras excepciones. Se usa también para el templo de Jerusalén, donde Dios moraba. Y ese es un edificio hermoso, grandioso. También para él se utiliza. Y otro concepto de casa también significa familia o linaje. La casa de David, por ejemplo. El linaje de David. ¿Me siguen? El siguiente punto, hermanos, es la casa. Dice, si Jehová no edificare la casa, ¿a qué se refiere? En el Nuevo Testamento la casa se refiere a la iglesia de Dios. Es decir, no el templo. Nosotros somos la casa de Dios. Así que con estos ejemplos, pues ya podemos ver el alcance, ¿no? Si Jehová no edificare la casa, ¿a cuánto se está refiriendo, hermano? ¿A la iglesia? ¿A la persona? ¿Al lugar? ¿Al edificio? ¿A la comunidad? ¿Te das cuenta? El alcance es mucho más allá de lo que es. Y como Él es seguro en todo lo que hace, y como dependemos de Él en todo lo que hace, de todo lo que Él hace, nosotros somos dependientes, entonces cuando decimos, si Jehová no edificare la casa, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si Jehová no nos cuida, si Jehová no estuviera pendiente, si Jehová no hiciera lo que Él normalmente hace, nosotros no podríamos subsistir. Así de importante es reflexionar en lo que la dependencia que tenemos de Dios. ¿Te das cuenta de lo que digo? Fíjense el verso de 1 Pedro 2:5. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros queremos que nuestra familia sea edificada, pues hay que edificarnos nosotros, primeramente, como casa espiritual. Es decir, el Señor, ese del que dependemos, tiene que estar en nosotros, muy profundamente edificado, para que de nosotros salga lo que Él quiere para edificar nuestras familias, para edificar nuestras comunidades, para bendecir a otras personas, para bendecir a nuestros vecinos, para bendecir a los que trabajan con nosotros, para bendecir a las personas con las que nos relacionamos. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? El alcance es totalmente diferente si lo vemos así. En un sentido indirecto, también podríamos decir que cualquier otro proyecto de construcción en el que el hombre invierte sus esfuerzos es la casa. Piénsalo. ¿En dónde estás poniendo tu inversión? Prepárate. Si Jehová no edifica, entonces en vano trabaja el que edifica. ¿Quieres tener una carrera? Bien haces. Pero pon a Jehová en esos planes. ¿Quieres hacer algún negocio? No lo hagas si no pones a Dios en eso. Dependemos de Él, necesitamos su consejo. ¿Me sigues en eso, hermano? Voy a avanzar. Dice
la siguiente parte. Es la segunda sección. Ya terminamos la primera, ¿ok? Descubre tu misión. Sígueme en esto, hermano. No pierdas la primera, ¿ok? Descubre tu misión. Quiero contarles esta historia, creo que ya es muy conocida para muchos, porque es de la mitología griega. Sísifo es un personaje de la mitología griega, se cree que fue el fundador de Corinto. Él amaba el dinero y para conseguirlo, pues hacía engaños a todos los que podía. Entonces los dioses se enojaron con él y lo dejaron ciego y le impusieron una carga, una tarea que era empujar una pesada piedra por una ladera muy empinada y poco antes de llegar a la cima la roca caería hacia el valle y él tendría que bajar otra vez y volver a subirla. Esto era una y otra vez por la eternidad. Ese fue el castigo que le pusieron. ¿De acuerdo? Entonces, Albert Camus, dice, filósofo existencialista agnóstico, explicaba que Sísifo encontraba placer en la lucha de subir la piedra hasta la cima. Y esto era en similitud a lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Empezamos a encontrar placer en las cosas que no dejan nada terminado. Piénsalo. Y empezamos a luchar por tener poder, por tener fortuna, por tener cosas que no te vas a llevar. Y no buscamos la trascendencia, no buscamos a Dios que cambie. Queremos tener una imagen, queremos tener un carro, queremos tener cosas, queremos que nuestra familia tenga una imagen diferente, queremos poder, queremos muchas cosas. ¿Te das cuenta? Él dice también que ir de regreso por la piedra debería ser trágico, ¿no les parece? Pero nosotros vamos una y otra vez por las mismas cosas que hemos estado fracasando. Hay gente que se mete a la droga y logra levantarse de él, pero vuelven a tomarla y vuelven a caer. Y vuelven a tener esa misma sensación de deseo por eso. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Entonces, en la vida del ser humano sin Dios, nosotros podemos entrar en este sentido también, en un sentido de pérdida, más bien pérdida de sentido, ¿no? Porque no tendríamos en ningún caso estar empujando una piedra que nunca va a llegar a la cima. Y bueno, es una condición miserable del hombre cuando está sin Dios. Síganme, vamos. Entonces, para que la vida tenga sentido, dijo Camus, afirmaba que el hombre rebelde era el hombre la única posibilidad de satisfacción. Tendría que ser rebelde a las reglas que le pusieron. Entonces, todo le era permitido. Y si tú te permites romper todas las reglas, entonces eres un hombre que puede encontrar la felicidad. Piénsalo, ¿no? La Biblia lo explica de manera diferente. Los seres humanos somos criaturas creadas por Dios, piensa en esto. Y por lo tanto encontramos en Dios nuestra razón de ser y existir. Sígueme la idea. Steve Jobs y John Lasseter son creadores de la película Toy Story. La película que se basa en la idea de que los objetos tienen una esencia propia, un propósito para el que fueron creados. Dale nomás. ¿Se acuerdan de la película? Muy bien. Esta película, hermanos, tiene la intención de decir que si los objetos tuvieran sentimientos, estos girarían en torno a su deseo de cumplir su cometido. Y ya saben para dónde voy, ¿no? Creo que la película tuvo mucho éxito debido a eso. El objetivo de un vaso, por ejemplo, es contener agua, contener un líquido. Si tuviera sentimientos, sería feliz cuando está lleno, pero sería triste cuando está vacío. Lo mismo pasaría con el ser humano, ¿no les parece? En cuanto a los juguetes de la película, su propósito era que los niños jugaran con ellos. Por lo tanto, su miedo sería ser sustituidos por juguetes nuevos o quedarse perdidos en algún lado donde ya los niños ya no jugaran con ellos. Perderían su propósito. ¿Y qué es lo que está pasando con nosotros los seres humanos? ¿Por qué no entendemos entonces que nosotros nunca llegaremos a ser felices si no cumplimos el propósito con el que hemos sido creados? Estamos obligados a encontrar el propósito. No podemos seguir viviendo sin un propósito que Dios nos ha tenido a cada uno de nosotros. Si seguimos viviendo como estamos, sin un propósito para Él, dirigido para Él, al servicio de Él, que le ayude en su tarea, es decir, Dios no necesita ayuda.
pero Él quiere que nos enrolemos. Ese propósito es para lo cual nosotros estamos aquí. Descubramos ese propósito y entonces vamos a tener un propósito claro y entonces vamos a ser felices porque vamos a tener ese propósito por el cual nosotros estamos aquí. Y entonces vamos a encontrar satisfacción plena y entonces vamos a conseguir lo que estamos buscando, pero debe ser a la manera de Dios. Sígueme la idea, hermano. La tercera sección son los esfuerzos inútiles. ¿Qué puede pasar con nosotros en esta búsqueda? La Biblia habla con claridad de la frustración de los esfuerzos humanos al margen de Dios. Es decir, si nosotros hacemos las cosas por nosotros, sin tomar en cuenta a Dios, normalmente, no estoy diciendo que siempre, pero normalmente fracasamos. Un ejemplo desde el inicio es Adán y Eva. Una vez que decidieron rebelarse contra Dios y comer el fruto prohibido, Adán se le dijo: con dolor comerás de la tierra todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y a Eva también se le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. Díganme otros personajes que hayan sido castigados porque no oyeron a Dios. ¿Los podemos contar con las manos nomás o hay más? Muchos más. Casi todo el pueblo judío, cuando iban, el pueblo hebreo que iba de Egipto a la tierra prometida, ¿cuántas generaciones fueron ahí, hermanos? Que se quejaban del pan, que se quejaban del maná, que se quejaban del agua, de la incomodidad de andar cargando. ¿Cuántas personas fueron con David a decirle que ya no querían pelear? ¿Cuántas personas fueron con Salomón para decirle que no hiciera alianzas con otros pueblos? ¿Cuántas personas hablaron con los discípulos para decirles que no predicaran? ¿Cuántas personas lastimaron a Pablo de los mismos de la iglesia? ¿Cuántas personas se opusieron al mensaje de salvación para las personas? ¿Cuántos de nosotros hemos puesto límites para decir no, ellos no? ¿Cuántos de nosotros no hemos predicado a una persona porque sentimos que no nos va a oír? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de venir a escuchar un mensaje porque pensamos que hay otras cosas más importantes afuera? Hoy en día las circunstancias generan mucho trabajo y con frecuencia frustración y tristeza, pero todo cambia radicalmente si tenemos un proyecto de vida en sintonía con el Señor. Y si nosotros estamos tratando de hacer algo para Dios, nuestra vida nos completa cambiará. Esto no es algo, no es un cliché. Quiero ser claro, no estoy diciendo las cosas que son nuevas o sí. Estoy diciendo hay que tener un plan de vida con Dios. Hay que trabajar para Él. Pero ¿cuántos de nosotros hemos trabajado y hemos encontrado satisfacción en una sola tarea que hemos hecho para el Señor? Digan, ¿has predicado alguna vez el Evangelio? ¿Y qué sientes cuando hay gente que fue convencida del mensaje? No por ti, sino por el Espíritu, pero fue a través de ti. ¿Cuántas veces has sentido satisfacción porque invitaste a alguien que vino y se fue satisfecho con lo que recibió? ¿Cuántas veces has dado un consejo a una persona de la Biblia y esa persona se siente contenta de haber recibido ese mensaje? ¿Cuándo has cambiado tú la vida de una persona dándole de comer, o dándole un vestido, o dándole zapatos, o llevándole una medicina? Bueno, todo cambia y cambia radicalmente, hermanos, si tenemos un proyecto de vida en sintonía con Dios. Y este es el punto que nosotros tenemos que rescatar. No es suficiente vivir solo para el momento, y es lo que hacemos en esta sociedad. Vivimos por el momento y disfrutamos el momento, y con eso tenemos, disfrutando cuando se puede y aguantando el sufrimiento cuando nos toque. Es necesario tener un proyecto de vida que esté anclado en Dios. No podemos seguir en altas y bajas, en nuestra vida. Lo que estamos buscando nosotros, hermanos, y lo que deberíamos de buscar es que nuestra vida esté trabajando siempre anclada en Dios. Y así, si vienen las altas y las bajas, con la confianza que nosotros tenemos en Dios, no cambiaría nuestro estado de ánimo. ¿Te das cuenta lo que digo? Y sería muy diferente nuestra vida. Cómo enfrentamos los retos sería totalmente diferente. Quiero que piensen en esto. Con el tiempo, se cree que la felicidad se experimenta por escasos momentos. ¿Recuerdan la película de Búsqueda de la Felicidad?
Ese fue el resumen de la película. La felicidad no es un momento constante, es el conjunto de momentos felices en tu vida. Y bueno, es lo que dicen aquí. Son escasos momentos rodeados de grandes problemas que para algunos no vale la pena vivir. Piensan, dicen, bueno, si los momentos de grandes problemas son más, pues yo no quiero ser feliz. ¿Para qué? No vale la pena. Algunos de nosotros sí podemos decir, bueno, yo no cambiaría nunca el momento de ver a mi hija nacer. Nunca. O a mi hijo. O tenerlos en los brazos. ¿Verdad? Pero han sido tantos los problemas que hemos enfrentado como familia, que a lo mejor sí dices, bueno, pues ese momento fue un poco de tiempo, pero hemos tenido 30 y tantos años de diferentes problemas. ¿Valdrá la pena? Y hay gente que dice no. Yo digo sí. ¿Tú qué dices? Siempre vale la pena. Siempre vale la pena. Pero hay gente que piensa que no. Así que podríamos considerar que esto que nos pasa en la vida son esfuerzos inútiles. Y a veces nos llega la frustración y vamos a entrar en la sección 4, hermanos. Sensación de frustración. Síganme. La persona que vive sin Dios tiene que enfrentarse con esa profunda sensación de frustración. ¿Cómo la resuelve? Una persona que vive sin Dios normalmente no encuentra respuestas para muchas cosas y empieza a perderse en diferentes soluciones. Buscamos el tarot, buscamos lecturas, buscamos otra religión, buscamos Buda, buscamos brahmanes, buscamos, no sé, hasta el horóscopo puede resultar una solución para algunas personas. Y como la buscan y creen que así se puede resolver, pues se enfrentan a frustración y aún más grande en algunas ocasiones. Ellos, como primer punto, siguen con sus vidas a la espera de que aquellos pequeños momentos de felicidad sigan dándose. Si no hay esos pequeños momentos de felicidad, la persona se angustia y pierde un sentido por vivir, porque no llegan esos momentos de felicidad y los necesitan. Habemos personas que decimos, bueno, nosotros cada sábado venimos aquí y encontramos este momento de felicidad, entonces yo lo voy a buscar y se vuelve a venir a la iglesia terapéutico. Aquí encuentro ese momento y entonces vengo todos los sábados porque lo necesito. Ya no vengo para adorar a Dios, que ha sido maravilloso en toda mi vida, y a reflexionar en todo lo que vimos al inicio, te fijas, en todo lo que Dios es para nosotros, el cuidado, la protección, la seguridad, todo lo que Él nos da, ya no lo pienso, ya vengo yo porque lo necesito yo. Y ese no es el momento para venir. El lugar de reunión es para alabar a Dios y reconocerle todo lo que Él es. Y alabarlo con todo el corazón por lo que ha hecho con nosotros. Lo que hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Que ya sabemos que sus promesas no fallan. ¿Me sigues, hermano, la idea? Si nosotros seguimos con nuestra vida en espera de esos pequeños momentos, la frustración es más grande cada día. Pudiera darse. Otras personas, dicen aquí, intentan evadirse de la realidad por medio de las drogas y quieren alucinar para no acordarse. Otras personas buscan salidas al extremo, como el suicidio, porque en su desesperación no ven otra salida. Solo consulta los datos en línea y verás cómo se destruyen las familias. ¿Cuántas personas se suicidan en México, aquí en Chihuahua, en Cuauhtémoc? Y te sorprendes de la cantidad de personas que lo han intentado y de las que lo han logrado. Y a lo mejor yo no soy el experto, Francisco nos puede decir mucho más aquí, pero sí podemos consultar las estadísticas y darnos cuenta que en el mundo, hermanos, estamos igual. No tiene que ver que seamos de primer mundo o de tercer mundo o de último mundo en el nivel. El nivel de frustración que tenemos en el estilo de vida nos ha llevado a esto. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Tenemos que cambiar y tenemos que reflexionar en lo que Dios está haciendo por nosotros. Síganme, hermanos. Quinta sección, y es la última. Tenemos que tener un proyecto de vida. Voy a gastar un poquito más de tiempo en esto. La Biblia afirma que el hombre tiene un proyecto para su vida que Dios ha trazado especialmente para cada persona. Nuestro deber es descubrir ese plan único. Otra vez te lo voy a decir. Tu misión, si decides aceptarlo, es
Nuestro mundo describe el éxito en términos de riqueza, poder, estatus y fama. Y a veces nosotros buscamos eso. Pero en Dios es muy diferente. Muy diferente. Y a veces vemos esa canción, ese tema y nos acordamos, ¿no? De que hay una persona ahí que es sorprendentemente bueno y eficaz en lograr sus propósitos. Y saben que sí podemos hacerlo nosotros. No hay misión imposible para nosotros, porque Dios está con nosotros. Y para el que cree, nada es imposible. Todo le es posible. Amén. Y no estoy hablando de cuentos, hermanos, estoy hablando de enfrentar la vida, de tener herramientas para poder tomar decisiones, de direccionarnos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. No estamos hablando de cosas extraordinarias, estamos hablando de tomar las cosas pequeñas y disfrutarlas en el viaje, de cambiar nuestra manera de ver las cosas y darle un peso específico a lo que hacemos, a lo que tiene trascendencia, a valorar más el tiempo que pasamos con nuestra familia, a cuidar más de lo que ellos leen, de lo que ellos ven, de lo que ellos tienen en el corazón. Y nosotros fomentar ese núcleo es lo que tenemos que hacer. Y si Dios está entre nosotros, entonces la familia se va a conjuntar de una manera que jamás esperaríamos que se conjuntara. Ellos van a experimentar lo mismo que hemos estado hablando ahorita. Pueden perder el sentido, pueden irse por la fama, por la fortuna, por el dinero. ¿Por qué? Porque todo eso está en la sociedad. Pero corre de cuenta de nosotros, enseñarles a ellos a descubrir esta gran aventura que es caminar con el Señor y fortalecer nuestra familia y la familia que ellos van a formar seguramente, porque nos van a seguir en la generación y a ellos los va a seguir protegiendo el Señor y con ellos va a caminar el Señor también. Y con ellos también pensó desde antes de la fundación del mundo en ellos y tiene un propósito para ellos también. Así que en eso, ¿no? Y es para la familia, con un propósito claro de familia, de comunidad, de una ciudad, de un mundo completo que escogió para él, para vivir con él. Este proyecto de vida, hermanos, nos puede producir una falsa sensación de autosuficiencia. Piensa en esto, tenemos un riesgo aquí. Nosotros necesitamos reconocer nuestra propia debilidad, como lo vimos en la mañana, si estamos aparte de Dios, si Dios no está con nosotros. Pero nosotros somos muy orgullosos y no queremos reconocer eso y queremos seguimos pues aferrados en hacerlo a nuestra manera. Si nosotros dependemos constantemente de Dios en todos los sentidos, pero lo aprendemos tarde. Piénsenlo, verán, hermano. Cuando somos jóvenes no queremos depender de nadie, queremos ser espíritus libres y queremos nosotros tomar nuestras decisiones. Déjame equivocarme, déjame hacer lo que yo necesito hacer. No me pongas freno, lo necesito, yo lo quiero para mí. Déjame, yo necesito equivocarme para aprender. Y los padres no queremos que te equivoques. Los padres queremos protegerte. Pero nosotros tenemos que tener a Dios dentro de nosotros y como nosotros lo aprendemos tarde, no lo podemos transmitir en el momento en el que ellos lo necesitan. Todo el mundo material ha sido creado por Él, pero no reflexionamos en su perfección. Nosotros lo vemos ya cuando estamos grandes. Ya cuando pasamos por algunas experiencias, vemos el agua, percibimos el sol, nos damos el tiempo, porque ya sabemos que el trabajo nos absorbe de tal forma que no damos chance ni de ver las nubes, ni de disfrutar el agua, ni de respirar el aire, ni de hacer ejercicio, ni de disfrutar el camino, ni de ayudar a otros. ¿Me sigues en eso, hermano? Todo el mundo espiritual ha sido creado por Él también, pero lo ponemos en segundo plano. ¿Por qué? Porque no lo vemos, porque no me trae ahorita una bendición directa, porque no la puedo percibir, pero ahí está, pero no somos capaces de verla. Díganme si no, Dios ha bendecido su vida espiritual de muchas maneras, y ahí estaba desde el principio, no se ha movido, siempre ha estado ahí, pero nosotros no lo habíamos visto. ¿Cuándo fue posible que tú vieras este mundo espiritual que Dios ha creado para ti? ¿Y con qué intensidad lo agarras ahora? ¿Cómo reflexionas para que ese mundo ahora sea el mundo en el que tú quieres vivir? ¿Y cómo lo percibes como para desear estar siempre en ese lugar y no moverte de ese lugar? Porque el llamado hoy, hermano, es si quieres formar a tu familia fuerte y ser fuerte en todo lo que tú te propongas, Dios es el centro de la vida.
porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. La vida que disfrutamos se la debemos a Él, pero no sentimos el hijo consentido de Dios, el hijo del rey. Entonces somos el junior. Entonces, si nos sentimos el junior, ¿cómo podemos pretender ser independientes de Él? ¿Somos el junior o somos dependientes 100%? Pero al mismo tiempo que sabemos que somos dependientes, queremos hacer lo que queramos hacer. ¿Me sigues? ¿Son ideas locas, hermanos? Así analizado como se los estoy diciendo. Sí, porque Dios es el que sabe, porque Dios es el que puede, porque Dios es el que te dice, es el que te cuida, es el que te provee, es el que te dice por dónde, pero nosotros no queremos. Nos resistimos. ¿Por qué nos resistimos? Pues porque dentro de nosotros está esa necesidad de ser libres, de que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, pero te digas como es una paradoja. Mientras más libre quieras ser, pues más alejado estás de lo que te conviene. Entonces Dios te pone esto hoy delante y te dice, ¿quieres un proyecto de vida que sea fuerte? Se lo digo a los jóvenes principalmente, pero los grandes deberíamos de obtener también beneficio de él. Si quieres tener un proyecto de vida fortalecido, que tenga tal vez un final que pueda lograrse, entonces pon a Dios en tu corazón desde ya. Habla con Él, pregúntale, pídele por dónde debes de ir. Dobla tu rodilla, habla con Él seguro, platica con Él a través de la Biblia, léela cada vez más. Pregunta a las personas mayores qué harían. Obtén sabiduría, que es lo que vimos en el libro de Proverbios. Y entonces vamos a encontrar, no vamos a pretender ser independientes de Él, vamos a seguir dependiendo de Él porque sabemos que eso es lo que nos conviene. Voy a darles un ejemplo práctico, hermanos. Un agricultor se puede afanar por labrar la tierra, ¿no? ¿Cuánto trabajo es eso, hermano? Mucho trabajo. Yo no quisiera trabajar en eso. Un albañil, ¿cuánto trabajo es? Un médico, menos. No se crean, también es mucho trabajo. Un ingeniero, un arquitecto, ese sí, no hay problema. Alguien que edita, alguien que edita una nota en el periódico. Alguien que es ama de casa. Alguien que cuida a un niño. Alguien que cuida a 25 niños. Un maestro de secundaria. Ahora díganme de prepa. Un maestro de universidad. Son cosas sencillas todas. Un obrero de maquila. Bueno, quiero decirles esto. Él y cualquiera de estos oficios se pueden afanar en hacer su tarea, pero si Dios no le da la semilla, no tendrá nada que sembrar. No habrá absolutamente nada que hacer. Si Dios no le da vida a la semilla, tampoco. Él puede sembrar la semilla, pero si Dios no produce, esta nunca llega a germinar. A menos que Dios envíe la lluvia, el viento y el sol a su tiempo. Si no, la cosecha se pierde. Lo mismo sucede con todas las otras empleos, ¿no? Un médico, un mecánico, un artista, un cantante, un músico, un empleado de empresa, un maestro, un obrero, un ama de casa. Es lo mismo. ¿Qué pasaría? ¿Cómo llegaríamos a lograr nuestros retos, nuestras metas, nuestros objetivos si Dios no es el que está ahí? Me decían, es que yo logré ser gerente y si alguno de estos empleados quiere lograr obtener mi puesto, tiene que esforzarse. Yo pensaba dentro de mí y le dije, no se dará cuenta de lo que está diciendo, que fue circunstancial el momento y que 15 personas de las que están allá adentro saben más que él y que hay muchos más preparados que él ahí y que a él le tocó ser gerente por la circunstancia. O si cree que por ser gerente él es mejor que las demás personas. ¿Cuántas personas podemos conocer así? Médicos, maestros, empleados, de todo, que creen que tuvieron la oportunidad porque ellos sonaron, porque se lo ganaron. No es así, hermanos. Dios nos dio las oportunidades, nos puso en el momento preciso, nos hizo responder lo que teníamos que responder en ese momento en particular. He comentado muchas veces yo mi experiencia en una entrevista. Llegué yo a solicitar un trabajo
la persona que estaba afuera se acercó conmigo y me preguntó, y me dice, oye, has oído, me hicieron esta pregunta, y tengo esto en mi cabeza, ¿sabes algo de estadística? Sí, le dije un poco. Me dice, ¿sabes qué quiere decir el CPK? Le dije, sí, es la capacidad del proceso, el índice de capacidad del proceso. Quiere decir cómo se comporta un proceso en la variación normal mientras está produciendo piezas. Nosotros sabemos que hay variaciones en las medidas. Un CPK, pues quiere decir ese índice de capacidad que tiene el proceso. Entré a la entrevista y ¿cuál creen que fue la primera pregunta que me hicieron? ¿Qué es un CPK? Y pues, yo no traía pensado eso, pero esta persona me hizo pensar en eso. Luego que me senté, entró una persona al cuarto con la entrevista. Y me sorprendió mucho porque era un amigo de hace muchos años, en ingeniero clase. Y me saludó tan amigablemente como siempre nos saludamos. Y me dijo, yo sabía que venías, pero tú no sabías que yo estaba aquí esperándote. Pero me da mucho gusto, nos abrazamos y todo. Al siguiente día me habló para decirme que estaba contento. Y yo digo, Dios está conmigo. No fueron mis cualidades, no fueron mis características ni mis respuestas. Fue la circunstancia que Dios puso en ese momento para que las cosas se dieran. ¿Me sigues? Y esto es algo que nosotros tenemos que considerar. Siempre Dios está actuando en nuestras vidas, siempre, hermano. No deja de hacerlo y siempre lo está haciendo para el bien de las personas. Pero somos nosotros los que no vemos y nos cegamos en ese empeño. Aunque los hombres sepan cómo edificar y proteger una ciudad, de nada sirve toda su ciencia si Dios no está con ellos. Y piénsalo, hermano, si quieres cuidar a tu familia, si quieres edificarla, si quieres hacerla más fuerte, es Dios quien tiene que estar ahí. Voy a terminar el proyecto de vida con esto. Una persona puede comenzar la edificación de una casa, una familia, una comunidad, una iglesia, pero puede ser que no llegue a terminarla porque se muera antes. A lo mejor estoy siendo muy radical, pero a veces nosotros hacemos planes y Dios tiene otros. Y nos vamos antes de tiempo y nuestros hijos se quedan sin tener esa formación que nosotros esperábamos. La construcción puede fracasar por desgracias imprevistas. Si llega a concluirse con éxito, puede convertirse en un motivo de conflictos también, sin fin. También lo hemos visto en diferentes familias, ¿verdad? Que aun cuando los papás están ahí, se llega todo a éxito, pero los hijos se pelean entre ellos, los padres están en medio y también los padres toman partido y terminan peleando por conflictos que no deberían de existir. Si Dios está en medio, esos conflictos no deberían de existir. Depender de Dios no implica que estemos inactivos y decirle, Señor, tú encárgate de todo, yo ya no puedo, ya no tengo manera de hacerlo, y bueno, entonces yo me siento y espero en Dios. La intención del Salmo no es negar el trabajo humano, sino que se pone en primer plano la actuación divina. Entonces nosotros podemos trabajar libremente porque Dios está trabajando junto con nosotros. Esto no es humanarse, hermano. Esto es saber que nosotros tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer. Y Dios va a bendecir el trabajo que nosotros estamos haciendo. Pero no por nuestro trabajo, sino porque Él nos bendice y Él nos va a decir por dónde. A veces empezamos trabajando por un sentido y terminamos en otro, o nuestros proyectos se truncan y terminamos haciendo otra cosa. ¿Te ha pasado? Bueno, a eso me refiero, porque a todos en nuestra vida nos ha pasado lo mismo. Y esto es lo que nosotros tendríamos que entender ahora. En el Salmo está claro que Dios quiere estar en la vida del hombre. Y yo creo que eso también nos queda claro a nosotros, no les estoy diciendo algo nuevo. Y lo que quiere hacer es bendecirnos. No te dice que dejes de velar, o que dejes de orar, o que dejes de trabajar, o que dejes de levantarte temprano, que llegues tarde a tu trabajo. Eso no lo está diciendo que Él quiere hacerlo con nosotros. Y nosotros somos los que lo ponemos en un lado. No oramos, no nos levantamos con Él, no le pedimos que nos acompañe, no ponemos nuestros retos en sus manos preguntándole qué puedo hacer. Tenemos retos para diferentes cosas y nosotros nunca le decimos, Señor, oriéntame, dime por dónde. Las conclusiones ahora, hermanos, vamos a terminar con esto. Número 1, no trabajes incesantemente sin escuchar la voz de Dios. Si nos vamos a enrolar a trabajar, no dejes que el rol de trabajo te dejes sin comunicarte con Dios. Importantísimo para tu familia, que estés siempre pensando en lo que Dios quiere para ti.
porque así vas a evitar el hecho de engancharte con la riqueza, engancharte con la fama, engancharte con la sabiduría, con el conocimiento, y te puedes perder. Así que nosotros tenemos que empezar a escuchar la voz de Dios en medio de los ajetreos del trabajo. No dejes de hablar en oración con Él y no confíes en tus propias fuerzas ni en tu inteligencia. ¿Recuerdan el proverbio 3, 5 al 8? No te jactes de tu propia inteligencia. Sé prudente y confía en Dios. 2. Construye con Dios o construir con Dios implica consultarlo, implica buscar la intención, buscar la luz de Dios, pedir su dirección, implorar de su sabiduría para todas las cosas, no nada más para lo que yo quiero consultarle. Todas las cosas deben estar puestas en manos de Dios. Así que no dejemos ninguna fuera, hermano. Si hoy me levanté y tengo algunos problemas, hay que ponerlos ahí delante de Dios. Desde la comida, el vestido, el carro, tu transporte, a donde vayas, el lugar donde llegas, hasta la computadora que está enfrente de ti. ¿Te ha pasado que cuando más necesitas la computadora se actualiza? Y dura 2 horas actualizándote y tú necesitas enviar un correo ya. 3. No creas que con estrategias novedosas para el crecimiento de la iglesia podemos lograr mejores resultados. Hay que iniciar todo tomando en cuenta lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Las estrategias novedosas pueden funcionar, sí. No se niega eso, pero no empecemos con eso, hermanos. Empecemos con tener a Dios dentro de nuestro corazón. Si no está Dios en medio, si Dios no edifica, si no lo tenemos ahí con nosotros, no va a prosperar nada de lo que hagamos. Y muchos de nuestros planes se han visto truncados porque Dios no ha estado en ellos o porque Dios dice no. ¿Me sigues? Termino. Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada puedes hacer. Y otra vez te lo dice así derecho. Separados de mí, no hay nada que puedas hacer. ¿Lo crees, hermano? Entonces empecemos a quitarnos el orgullo y dejemos que Dios trabaje con nosotros. También les dijo después de una noche infructuosa de pesca, ¿recuerdan en el sentido después de ver a Cristo morir, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y cuando lo obedecieron, se hundían las barcas de peces que ellos estaban dando. Y toda la noche estuvieron intentando. Y lo único que hicieron fue hacer caso al maestro y se llenaron de peces. Esta es la lección más grande que tenemos. Podemos afanarnos y estar toda la noche trabajando y haciendo lo que nosotros queremos, pero si dependemos de Dios, el esfuerzo se disminuye increíblemente y nuestra desesperación se quita, el temor se va y todo lo que nosotros nos afanamos en nuestra vida, nada de eso va a estar. Por eso es importantísimo que nosotros pongamos a Dios en el primer punto en todo el alcance que hemos visto el día de hoy. ¿De acuerdo? Pablo le dijo de esta manera, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Salud. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y esto yo espero que nosotros podamos decirlo a partir de ahora. No soy yo, es Dios trabajando conmigo. No he logrado yo nada, es Dios trabajando conmigo. Mi familia es fuerte, no soy yo ni mi familia, es Dios trabajando con nosotros. Esta iglesia será fuerte, no somos nosotros, es Dios trabajando con nosotros. ¿Te digas, hermano? Qué diferente sería decirlo así. Finalmente, somos bendecidos por Dios en la construcción de la protección de la casa. Última advertencia, ten mucho cuidado de no envanecerte. Porque si tienes una buena familia, casa, negocio, logro personal, todo se lo debemos a Dios. Seamos humildes y reconozcamos, si Dios no edifica la casa, en vano lo hacemos nosotros. ¿De acuerdo? Creo que queda claro toda la extensión de lo que yo quise decir. El último texto que quiero compartirles es de Deuteronomio 8, 17 y 18. Estas son palabras de Moisés. Fíjense lo que dice ahora. No digas en tu corazón, y se lo dijo al pueblo, mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres con este día. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Yo espero que el Señor los bendiga, hermanos.
Bueno, sigue saliendo el representante de la región. Es de mano derecha, de mano izquierda. Para.